Hola, buenos días. Hoy es 6 de mayo, son cerca de las 12 del mediodía y vamos a hacer la lectura de Mateo capítulo 22. Así que ahí vamos, sigamos en el clima medio loco, como decir, porque a veces llueve un poquito y después sale el sol. Y igual toda la semana parece que está anunciado que va a haber un clima así medio salvaje, podemos decir. Ahora sí leemos Mateo 22, que dice: una vez más Jesús les habló usando comparaciones. Les dijo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus esclavos para que llamaran a los invitados al banquete de boda, pero estos no quisieron venir. Luego envió a otros esclavos más con estas instrucciones: díganle a los invitados: miren, tengo la comida preparada, ya han matado mis toros y mis animales engordados, todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos se fueron sin hacer caso, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás agarraron a los esclavos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y envió a sus tropas. Acabó con aquellos asesinos y quemó su ciudad. Luego les dijo a sus esclavos: el banquete de bodas está listo, pero los que fueron invitados no se lo merecían. Por eso vayan a los caminos que salen de la ciudad e inviten al banquete de bodas a todo el que encuentren. Así que los esclavos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto a buenos como a malos. Y la sala de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, se fijó en un hombre que no llevaba traje de boda. Así que le dijo: amigo, ¿cómo te presentas aquí sin traje de boda? El hombre se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus sirvientes: átenlos de pies y manos y échenlos fuera a la oscuridad. Ahí es donde llorará y apretará los dientes, porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos. Entonces los fariseos se fueron y conspiraron para ver cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Por lo tanto enviaron a unos discípulos de ellos, junto con unos miembros del partido de Herodes, para decirle: maestro, sabemos que siempre dices la verdad, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y que no buscas la aprobación de nadie. ¿Por qué no te fijas en la apariencia de la gente? Así que dinos, ¿qué opinas? ¿Está permitido que le paguemos tributo a César o no? Pero Jesús, que conocía su maldad, les dijo: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstranme la moneda del impuesto. Ellos le trajeron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y el nombre que está escrito aquí? ¿De César?, le respondieron. Y enseguida él les dijo: entonces, páganle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados y lo dejaron tranquilo y se fueron. Ese mismo día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: maestro, Moisés dijo: si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que murió. Pues resulta que hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, pero luego se murió, y como no había tenido descendencia, la viuda quedó para su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, con el tercero, hasta llegar al séptimo. Y después de todos ellos se murió la mujer. Dinos en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque todos estuvieron casados con ella. Jesús le respondió: ustedes están equivocados, porque no conocen ni las escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección los hombres no se casan, ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no leyeron que Dios a ustedes les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. Al oírlo, las multitudes quedaron impactadas con su enseñanza. Cuando los fariseos se enteraron de que él había dejado callados a los saduceos, se juntaron y formaron un solo grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Luego, mientras los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús le preguntó: ¿qué piensa del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron: de David. Él les preguntó: entonces, ¿cómo es que David, guiado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque él dijo: Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie pudo responderle nada, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo 23. Entonces Jesús les habló a las multitudes y a sus discípulos. Les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en el lugar de Moisés. Por eso hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Preparan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Todo lo que hacen lo hacen para que la gente los vea. Agrandan las cajitas con porciones de las escrituras que llevan como amuletos y le ponen flecos más largos a su ropa. Les gusta ocupar el lugar más destacado en las cenas, los asientos del frente y en las sinagogas, y que los
los estén saludando en las plazas de mercado, que los llamen rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Además, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Tampoco permitan que lo llamen líder, porque su líder es uno, el Cristo. Más bien que el más grande entre ustedes sirva a los demás. El que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran a la gente la entrada al reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que están intentando entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque atraviesan tierra y mar para convertir a una sola persona, y cuando esta ya se ha convertido hacen que merezca la ajena el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen: si alguien jura por el templo, eso no significa nada, pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado a cumplir su juramento. Insensatos y ciegos, en realidad, ¿qué es más importante, el oro o el templo que ha hecho que el oro sea sagrado? Además, ustedes dicen: si alguien jura por el altar, eso no significa nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado a cumplir su juramento. Están ciegos. En realidad, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué hace que la ofrenda sea sagrada? Por eso el que jura por el altar está jurando por el altar y por todas las cosas que están sobre él. El que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios que reside en él. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan la 10ª parte de la menta, del eneldo y del comino, y sin embargo han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Era obligatorio hacerlo primero, pero sin descuidar estas otras cosas. Y a ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y de deseos descontrolados. Fariseo ciego, primero limpia la copa y el plato por dentro, y así también quedará limpio lo de afuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque parecen sepulcros blanqueados, que se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo tipo de impureza. Así son ustedes por fuera, ante la gente. Parecen personas justas, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas, les adornan las tumbas a los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices suyos en derramar la sangre de los profetas. Con eso dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Así que adelante, terminen lo que sus antepasados empezaron. Serpientes, crías de víboras, ¿cómo escaparán del juicio de la ajena? Por lo tanto, voy a enviarles profetas, sabios y maestros. Algunos los matarán y los ejecutarán en maderos, y a otros les darán latigazos en sus sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. Así ustedes acabarán pagando por toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que esta generación tendrá que pagar por todas estas cosas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa queda abandonada y se les deja a ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ustedes no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mateo 24. Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces les dijo: ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas y qué será? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Jesús le contestó: tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre, y entonces muchos perderán la fe. Se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel, de pie en un lugar santo, que el lector tenga discernimiento, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje a su casa a sacar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o amamantando en esos días. Oren vez tras vez, para que no tengan que huir en invierno o en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, desde el principio del mundo hasta ahora. No ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. De hecho, si ese tiempo no se acortara, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos ese tiempo será acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, el Cristo está aquí, o está allá, no lo crean, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y cosas impresionantes para engañar a ser posible hasta a los escogidos. Miren que los he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Si les dicen, miren, está en las habitaciones de la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago sale del este y resplandece hasta el oeste, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará luz su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aprendan de esta comparación con la higuera. En cuanto su rama nueva se pone tierna y echa hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía. Los hombres se casaban y las mujeres las entregaban en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Entonces, dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será abandonado. Dos mujeres estarán moliendo con el molino de mano. Una será llevada y la otra será abandonada. Así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. Tengan en cuenta una cosa, si el dueño de una casa supiera en qué momento de la noche va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no permitiría que se metiera en su casa. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes y de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrán a cargo de todos sus bienes. Pero si ese esclavo resulta ser malo y alguna vez dice en su corazón, mi amo está tardando, y se pone a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos empedernidos, el amo de ese esclavo vendrá un día en que él no lo espera y a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos y lo pondrá con los hipócritas. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos podría compararse a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite, mientras que las prudentes, además de sus lámparas, llevaron frascos con aceite. Como el novio tardaba, a todos les dio sueño y se quedaron dormidas. Pero a mitad de la noche se oyó un grito. El novio ya está aquí, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas están a punto de apagarse. Las prudentes les contestaron, tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Mejor vayan a quienes los venden y cómprenselo. Pero mientras iban a comprarlo, vino el novio. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. Después vinieron las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, les aseguro que yo a ustedes no las conozco. Así que estén siempre vigilantes porque no saben ni el día ni la hora. El reino es tan bien como un hombre que justo antes de viajar al extranjero mandó llamar a sus esclavos y les confió sus bienes. Le dio a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad.
y se fue al extranjero. El que recibió los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió solo 1 se fue. Cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su amo. Mucho tiempo después, el amo de aquellos esclavos vino y ajustó cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos se presentó con 5 talentos más y dijo: amo, me confiaste 5 talentos y mirá, gané otros 5. Su amo le respondió: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Como te encargaste fielmente de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la felicidad de tu amo. Luego se presentó el que había recibido 2 talentos y dijo: amo, me confiaste 2 talentos y mira, gané otros 2. Su amo le respondió: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Como te encargaste fielmente de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la felicidad de tu amo. Por último se presentó el que había recibido 1 talento y dijo: amo, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Por eso me dio miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: esclavo malo y perezoso, ¿con qué sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no aventé? Entonces tendrías que haberle llevado mi dinero a los banqueros. Así al venir yo lo habría recuperado con intereses. Luego dijo: quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y al esclavo que no sirve para nada, échalo afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorará y apretará los dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda. Y entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me recibieron con hospitalidad, estuve desnudo y me vistieron. Me enfermé y me cuidaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí. A los que están izquierda entonces le dirá: aléjense de mí, ustedes, los que han sido maldecidos, váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, pero ustedes no me dieron de comer, y tuve sed, pero no me dieron de beber. Era un extraño, pero no me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo, pero no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, pero no me cuidaron. Entonces ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o fuiste un extraño, o estuviste desnudo o enfermo en la cárcel y no te atendimos? Él entonces le responderá: les aseguro que lo que no le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna. 26, Mateo 26. Ahora bien, después de haber dicho todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y juntos conspiraron para atrapar a Jesús con astucia y para matarlo. Pero decían durante la fiesta: no sea que el pueblo se alborote. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro. Y mientras se le estaba comiendo, ella comenzó a derramárselo en la cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este desperdicio? Se podría haber vendido por una buena cantidad de dinero para dárselo a los pobres. Jesús, que se dio cuenta, le dijo: ¿por qué quieren causarle problemas a esta mujer? Ella ha hecho algo muy bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Cuando ella me puso este aceite perfumado en el cuerpo, estaba preparando para mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se predican estas buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes principales y les preguntó: ¿qué me darán si les entregó a Jesús? Quedaron en darle 30 monedas de plata. Así que a partir de ahí, Judas anduvo buscando una buena oportunidad para traicionar. El primer día de la fiesta de los panes y levaduras, los discípulos de Jesús vinieron a preguntarle: ¿dónde quieren que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Él le contestó: vayan a la ciudad, busquen a fulano y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó y le prepararon todo para la Pascua. Cuando anocheció, él estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza y todos, sin excepción, se pusieron a decirle: Señor, no seré yo, ¿verdad? Él les respondió: el que mete la mano conmigo en la fuente es el que me va a traicionar. Es verdad que el Hijo del Hombre se va, tal como se escribió acerca de él, pero ¡ay! Del que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Judas, que estaba a punto de traicionarlo, le preguntó: ¿no seré yo? ¿Verdad, Rabí? Jesús le contestó: sí, tú mismo lo has dicho. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración lo partió. Se lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto representa mi cuerpo. Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se le dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto representa mi sangre, la sangre del pacto, que va a ser derramada en beneficio de muchas personas, para que sus pecados sean perdonados. Pero les digo que no volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes van a fallar por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces. Pero Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, yo nunca negaré conocerte. Todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Después que Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Entonces se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentirse triste y muy angustiado. Les dijo: estoy tan angustiado que siento que me muero. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así: Padre mío, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y le preguntó a Pedro: ¿que no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró durmiendo porque tenían los ojos cargados de sueño. Así que de nuevo los dejó y se fue a orar por 3ª vez. Y repitió lo mismo que antes. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿están durmiendo y descansando en un momento como este? Miren, se ha acercado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado y en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, ya está llegando el que me va a traicionar. En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de los 12, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo. Ahora bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese deténganlo. Así que fue directamente hacia Jesús, le dijo: hola, Rabí, y le dio un beso cariñoso. Pero Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. De pronto uno de los que estaba con Jesús se llevó la mano a la espada y la sacó. Atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús entonces le dijo: guarda esa espada. Guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán de espada. ¿O crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? En ese momento Jesús le dijo a la multitud: salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón. Día tras día me sentaba para enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, que estaba reunido allí con los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiéndolo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y después de entrar se sentó con los sirvientes de la casa para ver en qué terminaba todo. Todos los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno, y eso que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2, que declararon: este hombre dijo poder derribar el templo de Dios y volver a construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó: no responde nada. ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo:
Te ordeno que nos diga bajo juramento, delante del Dios vivo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les respondió, sí, tú mismo lo has dicho, pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Le respondieron, merece morir. Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban bofetadas y le decían, profetiza para nosotros, Cristo. ¿Quién te pegó? Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, dijo, no sé de qué me hablas. Entonces cuando salió hacia la entrada del patio, otra muchacha lo vio y le dijo a los que estaban allí, este hombre andaba con Jesús el Nazareno. Y él lo negó otra vez, juro, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, no hay duda de que tú también eres uno de ellos. De hecho, tu dialecto te delata. Entonces él empezó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante un gallo, tú negarás 3 veces que me conoces, y salió afuera y lloró amargamente. 27. Mateo 27. Cuando llegó la mañana, todos los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron para decir qué hacer para darle muerte a Jesús. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo traicionó al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y fue a devolverles las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos. Y les dijo, pequé al traicionar sangre inocente. Pero ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Esto es cosa tuya. Así que le arrojó las monedas de plata del templo y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron, no está permitido ponerlas en el tesoro sagrado porque es dinero manchado de sangre. Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo del alfarero para enterrar allí a los extraños. Por eso, a ese campo todavía hoy lo llaman campo de sangre. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio que le pusieron al hombre, el precio que le pusieron a alguno de los hijos de Israel. Y con ellas compraron el campo del alfarero, como me había ordenado Jehová. Jesús estaba ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le respondió, sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero no contestó nada, mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó, ¿es que no oye cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no les contestó nada, ni una palabra. Y esto sorprendió mucho al gobernador. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Por aquel entonces había un preso muy conocido llamado Barrabás. Así que Pilato le preguntó a la gente que se había reunido allí, ¿a quién quieren que les ponga en libertad, a Barrabás o Jesús, al que llaman Cristo? Y es que Pilato se daba cuenta de que los habían entregado por envidia. Además, mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no tengas nada que ver con ese hombre justo, hoy sufrí mucho en un sueño a causa de él. Pero los sacerdotes principales y los ancianos convencieron a las multitudes de que pidieran la libertad para Barrabás y la muerte para Jesús. El gobernador les volvió a preguntar a cuál de los dos quieren que les pongan libertad. Y ellos respondieron a Barrabás. Pilato les dijo entonces, ¿qué hago con Jesús, al que llaman Cristo? Todos contestaron, al madero con él. Él les dijo, ¿pero por qué mal ha hecho? Con todo, ellos gritaban más alto todavía, al madero con él. Al ver que no conseguían nada, sino que se estaba armando un alboroto, Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo, soy inocente y la sangre de este hombre ahora es cosa de ustedes. Al oír esto, todo el pueblo respondió, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Así que él les puso en libertad a Barrabás, pero hizo que a Jesús le dieran latigazos y lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro de la residencia del gobernador y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Después de quitarle la ropa, le pusieron un manto rojo escarlata y trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Luego, arrodillándose delante de él, se burlaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Entonces le escupieron, le quitaron la caña y se pusieron a pegarle con ella en la cabeza. Finalmente, cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto, volvieron a ponerle su ropa y se lo llevaron para clavarlo al madero. Al salir de allí se encontraron con un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a prestar el servicio de cargar con el madero de tormento. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de calavera, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero cuando lo probó, él se negó a beberlo. Después de clavarlo al madero, echaron suertes para repartirse su ropa y se sentaron allí a vigilarlo. Además, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús,
el rey de los judíos. Junto a él fijaron en maderos a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban por allí los insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que iba a derribar el templo y a construirlo en 3 días, sálvate si eres el Hijo de Dios. Bájate del madero de tormento. Los sacerdotes principales, junto con los escribas y los ancianos, empezaron a burlarse de él de la misma manera. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Él es el rey de Israel. Que baje ahora del madero del tormento y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que ahora se lo rescate si quiere ayudarlo. Ya él dijo: soy el Hijo de Dios. Igualmente, hasta los ladrones que estaban al lado suyo en los maderos lo insultaban. Desde la hora sexta a la hora novena, toda aquella tierra se cubrió de oscuridad. Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactán. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban por allí se pusieron a decirle: este hombre está llamando a Elías. Y uno de ellos enseguida fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vino agrio, la puso en una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los demás dijeron: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. De pronto la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Y mucha gente los vio. Después que él fue levantado, algunas personas que venían de las tumbas entraron en la ciudad santa. Cuando el oficial del ejército y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que pasaban, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: está claro que era el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para atenderlo estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hacia el final de la tarde llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre habló con Pilato y le pidió al cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó que se lo entregaran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en unas telas limpias de lino de calidad y lo puso en una tumba nueva de su propiedad, que había excavado en las rocas. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas frente a la tumba. Al otro día, que era el día siguiente de la preparación, los sacerdotes principales y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que cuando aún vivía ese impostor, dijo: a los 3 días seré resucitado. Por lo tanto, manda que aseguren la tumba hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan a robar el cuerpo y le digan al pueblo: ha sido levantado de entre los muertos. Ese engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: pueden llevarse una guardia de soldados, vayan y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Así que se fueron y, para asegurar la tumba, sellaron la piedra y dejaron allí a la guardia de soldados. Mateo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Y resultó que había ocurrido un gran terremoto porque el ángel de Jehová había bajado del cielo, se había acercado a la tumba y había hecho rodar la piedra, y ahora estaba sentado en ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. De hecho, los guardias se asustaron tanto que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que buscan a Jesús, al que fue ejecutado en el madero. No está aquí, porque ha sido resucitado, tal como él dijo. Vengan, miren el lugar donde estaba tendido. Y ahora vayan rápido y díganle a sus discípulos: ha sido levantado entre los muertos y fíjense, va delante de ustedes camino a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que vine a decirles. Así que ellas, asustadas pero rebosantes de felicidad, se fueron rápido a la tumba y corrieron a contárselo a los discípulos. En eso Jesús las encontró por el camino y les dijo: hola. Ellas se le acercaron, le rindieron homenaje y se abrazaron a sus pies. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan, avisen a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces estos, después de reunirse con los ancianos para decidir qué hacer, les dieron a los soldados una buena cantidad de monedas de plata. Y les dijeron: ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros se lo explicamos. Ustedes no tendrán de qué preocuparse. Así que ellos se quedaron con las monedas de plata y hicieron lo que les habían indicado. Y esa es la versión que todavía circula hoy entre los judíos. Por su parte, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había dicho que se encontrarían. Cuando lo vieron, le rindieron homenaje, pero algunos tuvieron sus dudas. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema.
Ahí terminamos, Mateo. Que tengamos una buena semana, si Dios quiere, que podamos encontrarnos, si Dios quiere, en este próximo 10 de mayo, en el lugar que ya sabemos, Ezeiza. Pueden buscar en Google Maps dónde está el salón de asambleas de Ezeiza. Nada, saludos, que estén bien, cariño, chau. Gracias por acompañarme en la lectura.